que le explique por qué dimití y quiere usted que le explique lo de los silencios, lo digo con mucho gusto. Es decir, yo cuando tiene uno una determinada responsabilidad política y no cuenta con el apoyo, por ejemplo, de una parte importante de su grupo parlamentario y está gobernando en minoría, bueno, la primera consideración que debe hacerse es si su permanencia en el poder posibilita, por ejemplo, una moción de censura de la oposición que triunfe y la única argumentación para permanecer es el deseo mismo de permanecer. Creo que lo que debe hacer es dejar el puesto a otro compañero que pueda aglutinar a aquellos diputados que no estaban dispuestos a seguir prestando su apoyo al presidente del gobierno, en ese caso Adolfo Suárez. Y más de 40 diputados de la UCD antigua manifestaron públicamente que no estaban de acuerdo con la política que seguía el presidente del gobierno. Por tanto, lo más normal en un sistema democrático es dimitir. Aunque en la dimisión de don Adolfo Suárez González como presidente del gobierno tuvo más que ver el acoso de la oposición liderada por el PSOE, la pérdida de confianza de la persona que le había nombrado, el rey Juan Carlos, y sobre todo la rebelión interna de más de 40 diputados de la propia Unión de Centro Democrático, su partido, la prensa también tuvo algo que ver por su campaña hostil contra la permanencia del señor Suárez como presidente del gobierno. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido. El 29 de enero de 1981, don Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno. Y es sorprendente que dijera que se iba sin que nadie se lo hubiese pedido, porque prácticamente en toda la prensa, desde los semanarios más derechistas hasta las revistas más progresistas, se estaba pidiendo su dimisión a gritos. El invento Suárez fue perfecto. Pero era un invento de pequeño recorrido, sencillamente el recorrido de la transición. Si el político todoterreno hubiera sabido el modo de fabricar el Estado y le hubiera sido familiar la economía y entendiera la autoridad como instrumento de valor para el país, si el invento Suárez hubiera sido todo eso y está a la vista que no, habría sido un invento de largo recorrido. Adolfo Suárez ha fracasado porque fue establecido con arrogancia y sin cautelas la premisa de que sabía gobernar antes de haberlo demostrado. Suárez fue vertiginosamente convertido en una síntesis que nadie se molestó en analizar previamente. Se pasó por encima de sus carencias concretas y también de sus valores concretos para construir un hombre que no era Suárez. A mí me parece que Suárez se equivocó en el tratamiento que hizo del terrorismo. Eran 150 personas las que eran asesinadas al año, la mayor parte militares y guardias civiles, y él no quería provocar una reacción por parte del ejército franquista, que había entonces indignado con los asesinatos, y entonces, por ejemplo, pues dio orden de que los entierros se hicieran muy discretamente. Muchos se hacían a las 5 de la madrugada, es decir, en lugar de unas exequias fúnebres de honra, por lo menos salvar el honor de los que habían sido asesinados, y todo eso provocó tal malestar en el ejército que no era solo que morían, es que además morían y les enterraban clandestinamente. No es una casualidad por la cual al final Suárez tuvo que dimitir. A pesar de los elogios que de manera casi unánime recibe el duque de Suárez en la actualidad, es interesante recordar lo que los líderes de la opinión publicada escribieron sobre el presidente aquellos días. Don Juan Tomás de Salas, propietario de Cambio 16, un líder político que sirvió con excelencia al país en unas condiciones dadas, se ha convertido al cambiar radicalmente las circunstancias en una carga y un obstáculo grave para el futuro. Tras un año de parálisis, con problemas que requerían un liderazgo claro, Suárez no sirve ya. Don Juan Luis Cebrián, director de El País. ¿Cuáles son las verdaderas razones de la dimisión? Si se debe exclusivamente a la falta de capacidad del propio Suárez, habrá que convenir que la irresponsabilidad suya a la hora de presentarse a las elecciones resultará memorable. Don Guillermo Luca de Tena, director de ABC. La dimisión de Suárez es reflejo de una política titubeante, con errores palmarios, que llegó a crear no solo una atmósfera contraria en los distintos ámbitos del país, sino además una situación general de desencanto. Don José María Castaño, director del Ya. Quedan tantas heridas abiertas en la UCD que el maestro se va por la puerta grande, cuando todavía en la enfermería están atendiendo las cornadas que sufrió su cuadrilla. España no necesita cambiar a un político por otro, sino a un político por un estadista. Don Jaime Canmani, columnista de ABC. Quienes aspiren a ocupar el sillón vacío de la Moncloa
Ya saben los toros que hay en el ruedo. Tienen que lidiarlos bien. No quiero ser muy exigente. Tienen que lidiarlos un poco mejor. Cuando en un momento determinado pensamos que la etapa de Suárez, en cambio de 6, pensamos que estaba terminada, pues realmente fuimos duros, probablemente mucho más duro de lo que Suárez se merecía. También en los periódicos estábamos estrenando el criticar al gobierno y fuimos durísimos con Adolfo Suárez. El director del diario El Alcázar, don Antonio Izquierdo, reproduce en la portada de su periódico la frase del señor Suárez: "Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia", añadiendo de subtitular: "Lástima que no lo hubiera pensado antes". ¿Cuál es el peor y el mejor presidente? El peor presidente, Adolfo Suárez, pero era resultado de una carencia y de unas ignorancias. Y yo creo que uno de los mayores fracasos que este país tiene es el Estado de las autonomías. Es un disparate. Había personas también, eso lo puedo decir también, que se acomplejaban mucho ante el Partido Socialista, y el Partido Socialista hacía una labor de captura de opiniones muy importante también. Como única excepción en prensa nacional, se puede destacar al director del diario Pueblo, don José Ramón Alonso, que define en su portada la dimisión del señor Suárez como gesto de lealtad a la democracia. Aunque esto pierde un poco de valor si tenemos en cuenta que el diario Pueblo era de hecho un periódico público del Estado y por tanto controlado por el gobierno, es decir, por Suárez. Otro periódico algo más caritativo con el ya expresidente fue el diario de Castellón Mediterráneo, cuyo joven director, don Luis Herrero Tejedor, era algo así como un sobrino para el señor Suárez. Fuiste el primer periodista en informar de la dimisión de don Adolfo Suárez, creo que... Bueno, sí, pero eso fue porque tenía una relación con él anterior, y entonces cuando estaba el rumor en la calle pero nadie lo confirmaba, pues tuve la oportunidad de hablar por teléfono con Amparo y me lo confirmó, y efectivamente. Sin embargo, el artículo escrito sobre la dimisión del señor Suárez que más daría que hablar fue el que escribió don Emilio Romero, no por sus fuertes críticas al señor Suárez, sino por el nombre que propone para sustituirle: el general Alfonso Armada. Hay quien está diciendo que Alfonso Guerra fue uno de los azotes políticos de Adolfo Suárez. Con este rápido análisis de la actuación del gobierno del señor Suárez, queda demostrada, desde nuestro punto de vista, su incapacidad para dirigir los destinos de la nación. La política de Suárez ha conducido a una paralización, a un retroceso en el proceso de construcción de la democracia. Fue ya, digamos, la última gota, es decir, comprobar hasta qué punto muchos compañeros míos, como consecuencia de la erosión de imagen que yo había estado sufriendo durante muchísimos años, y el acoso impresionante a que fue sometido por el Partido Socialista, y muchos, al acoso a que fui sometido por el Partido Socialista, pues estaban ya sintiéndose incómodos de que yo siguiera siendo presidente del gobierno y presidente del partido. De Guerra se dice efectivamente que fue uno de los azotes políticos en un momento en el que el Partido Socialista hizo una oposición dura contra un Suárez que estaba en su ocaso político, probablemente, al menos como presidente. ¿Esto se puede decir que es así? No, yo creo que la gente equivoca lo que debe ser una oposición, que debe ser sólida, seria, con el trato humano a los dirigentes. Y el trato humano desagradable, imposible de soportar, no se lo dio la oposición, se lo dieron en su propio grupo. Señor Suárez ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Cualquier avance democrático de esta sociedad exige la sustitución de Suárez.